se interesa por ellos, pero Dios se interesa por los niños. A lo largo y ancho de la Escritura nos damos cuenta que para Dios, tanto los adultos como los jóvenes como los niños son importantes. Vamos a dar lectura ahí, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 50 y 51. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Vamos a orar al Señor, hermanos. Yo sé que habíamos orado ahorita, pero vamos a orar específicamente por esto, porque es necesario, hermanos. Necesitamos del Señor, yo necesito del Señor, y yo sé que todos necesitamos en esta hora para que esta palabra sea de edificación a nuestras vidas. Amado Dios, nos presentamos delante de ti, Señor. Padre bello, te damos las gracias por lo que tú haces, Señor. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, porque es tuya por los siglos de los siglos, Señor. Nos humillamos, nos presentamos delante de ti, Señor. Tú conoces a cada uno, tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestras necesidades. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra trae restauración, trae sanidad, trae fortaleza. Amado Dios, en esta hora nos ponemos en tus manos para que tú hables. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad. Mi Dios, habla a cada uno, manifiesta tu palabra. Que tu poder, Señor, se haga real en este día, en cada uno que está necesitando. Amado Dios, en estos momentos nos disponemos ante ti para que tú tomes el control de cada carga, de cada necesidad. Dios mío, me quito de este lugar, me despojo de mí misma y lo entrego todo ante ti, Señor, porque sé que solamente tú puedes ayudarme. Oh Padre bello, la palabra es tuya y es bendición, pero habla, Señor, a mi vida, usa mi vida y habla a tu pueblo en esta tarde. Señor, te necesitamos. Oh Señor, solamente soy un vaso que se dispone en tus manos para que tú manifiestes de acuerdo a tu poder, Señor, y de acuerdo a la necesidad de cada uno. Estamos aquí, Señor, estamos aquí con el oído presto. Háblanos en esta tarde, Señor. Te damos la gloria y la honra y la alabanza, porque es tuya por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede ocupar sus lugares, hermanos. En esta época del año, hermanos, en esta temporada del año, más bien podemos decir, las personas se encuentran sensibles en lo relativo a Jesucristo, su muerte y su resurrección. Ojalá estuviera la gente sensible todo el año, para que pudieran abrir los ojos y darse cuenta de que esto no nada más es un evento, o no es una tradición, tampoco es una cosa que hay que solamente conmemorar o recordar. No es así. Pero desafortunadamente en esos tiempos solamente las personas se sensibilizan porque empiezan a pensar cómo habrá sido el calvario que el Señor atravesó en los días que Él estuvo en la tierra, cuando estaba a punto de ser crucificado. Y hacen esos tipos de eventos, hacen esos viacrucis, hacen esas representaciones y algunas personas se disfrazan y de soldados y de Cristo y hacen aquellas caminatas con la esperanza de que tal vez están recordando a Dios y tal vez puedan acercarse a Dios de esta forma. Y muchas de las veces no solamente usan este medio, también tienen su tipo de intercesores, que son sus imágenes, sus estatuas, y eso es todo. Pero la palabra del Señor, hermanos, nos enseña otras formas, nos enseña otro significado de lo que la gente está representando en estos tiempos. Y se lo digo así, hermanos, en estos tiempos, porque justo en estos días está esa época en la que la gente ciertos días no come carne porque es pecado. Aunque el Señor Jesucristo dijo que no lo que contamina al hombre es lo que entra, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Así que el comer carne no es pecado, aunque las personas creen que es pecado en estos días, y no es así, están mal entendiendo. Sin embargo,
nosotros podemos darnos cuenta que hay una forma mejor, hermanos, que hay un significado más grande. Y aunque este es un tema extenso, hermanos, y esto es un tema que se va, yo me imagino que va a haber más predicaciones sobre este tema, pero le puedo decir una cosa, en estos únicos 2 versículos, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Dice, ¿por qué dice que clamó otra vez? Porque la primera vez cuando Él clamó, que en esta escena Él está en la cruz, en esta escena Él está a punto de entregar su Espíritu, está haciendo la expiación final, hermanos. Está haciendo la expiación por la humanidad. Está entregando su sangre hasta la última gota. Y en estos momentos en que está en la cruz, ahí donde dice que exclamó otra vez, ella había clamado una vez antes. En el versículo 45 dice: desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. O es una pregunta. Y ahí dice, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la primera vez que vemos a Él en la cruz. Vemos a Él expiando el pecado de nosotros, ofreciendo el sacrificio máximo. Y esa es la primera vez que lo vemos a Él clamar en la cruz. Porque recuerda, hermanos, que aunque si nosotros leyéramos más para atrás, ahí donde dice la palabra que Él se fue al Getsemaní a orar y le dijo a sus discípulos: oren conmigo, y ellos no pudieron velar ni una hora. Allí dice que Él lloraba gotas de sangre. Pero acá en la cruz, ahí está clamando y le está preguntando lo que allá le decía: si tú quieres que esto pase, que pase, pero si puedes que esta copa no pase, que no pase, pero que se haga tu voluntad. Allá era un anhelo y acá le está diciendo: ¿por qué me has desamparado? Y ese fue su primer clamor. Ese fue el momento en el que el Señor tuvo que mirar al cielo, tuvo que voltear y decir: Señor, ¿por qué me has desamparado? El Señor no quería pasar este proceso, hermanos. Él no quería tener que sentir la separación de Dios, esa separación, ese momento en el que se iba a sentir solo. Y tan solo en este clamor nos damos cuenta cuánto Dios nos entiende. A veces decimos, Él era Jesús, Él era Dios, Él que va a entender nuestras necesidades. Lo siento, pero allí Él está entendiendo nuestras necesidades. Cuando nosotros nos sentimos solos y que decimos: ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué me has desamparado? Y vienen otros y dicen: oye, no le preguntes así a Dios, no le debes de preguntar así a Dios, Él no te va a entender. Claro que Él nos entiende, hermanos, nos entiende, porque aquí sintió esa separación, ese abandono. Esa fue la primera vez que Él clamó. Y por eso acá donde estamos leyendo en el versículo 50, dice que clamó otra vez. Pero esta vez no le preguntó a Dios: ¿por qué me has desamparado? Dice que esta vez entregó el Espíritu. Esta vez clamó, expiró. Dejó el Espíritu, el cuerpo. Se estaba consumando, hermanos, el sacrificio. En ese momento que Él clamó y entregó el Espíritu, en ese momento se consumó nuestra salvación. En ese momento, hermanos, fue cuando dice la palabra que la muerte fue sorbida en victoria. En ese momento, hermanos, porque mientras el Señor caminó en la tierra, el diablo trató de detener ese propósito, hizo intentos para que no llegara a ese momento. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, intentó que no llegara a ese momento. Cuando a través de Pedro le dijo que no te acontezca tal cosa, el diablo estaba tratando de evitar este momento. Pero Él fue victorioso. Él llegó a la cruz y expiró y dejó su último respiro, su
allí en la cruz. Se consumó nuestra victoria, hermanos. Se hizo el sacrificio supremo por la humanidad, para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de llegar delante de Dios. Pero fíjese lo que dice en el versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Fíjese que está diciendo que en ese momento en que el Espíritu sale del cuerpo del Señor, en ese momento, en ese segundo, el velo del templo se rasgó en dos. Ahora, hermanos, que el velo del templo se haya rasgado y que la gente haya podido decir, miren lo que sucedió justo en este momento, ha de haber sido coincidencia o alguien lo ha de haber hecho, y déjeme decirle que no podía ser. Era algo imposible, era algo que no podía suceder. El historiador Josefo dice que, y otras fuentes judías, dice que la altura del velo del templo, que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo. Recuerden, hermanos, que en el templo, el lugar santo, allá la gente sí podía, los sacerdotes, los levitas podían llegar, pero el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y cosas que estaban resguardadas detrás de ese velo, ahí solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote. Solamente una vez al año. Por lo tanto, no era tan común ver a gente ahí adentro, pero se dice que este velo tenía más o menos una altura de 60 pies, 18 metros, y estamos hablando del templo, del velo del templo, porque las medidas del tabernáculo y del templo eran muy diferentes, pero aquí estamos hablando del velo del templo, 60 pies, 18 metros, anchura 30 pies, 9 metros, y grosor, es decir, que de esto era 60 pies, de esto era 30 pies, pero lo que era esto, que para esto no es ni siquiera, pues miren, hermanos, esto no es nada. Se dice que era más o menos 4 pulgadas. Era una cortina bastante gruesa, que no tan fácil alguien iba a romper de arriba abajo. Aunque hubieran podido inventar que aquello fue un suceso, que alguien lo planeó, hermano, en el mismo momento que el Señor estaba expirando, en el mismo momento el velo se rasgó de arriba abajo. ¿Cómo era posible? Porque el Señor Jesús estaba abriéndonos paso directo. Cuando el Señor Jesús estaba expirando, su cuerpo estaba siendo partido. Él estaba haciendo el camino ahora. Él estaba haciendo el único paso para llegar a Dios. Si antes de eso el sumo sacerdote podía entrar una vez al año únicamente, en el momento en que el Señor Jesús murió, en ese momento tuvimos acceso a Dios a través de Cristo, porque no podía haber otro camino más que a través de Cristo. Pero mire, hermano, vamos ahí a Éxodo 26, solamente bien rápido, Éxodo 26, para ver qué tipo de velo era este. Éxodo 26, versículos 31 al 33 dice: también harás un velo de azul púrpura y carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiletes de oro sobre bases de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ese velo, hermanos, era el único que podía evitar que la gente llegara al otro lado. Si el sumo sacerdote entraba de aquel lado y su vida estaba en pecado, recuerden que por eso cargaban esas campanitas amarradas a los pies. Si las campanitas dejaban de moverse, nadie podía entrar. Tenían que arrastrarlo, sacarlo con esa
con ese lazo que llevaba. Para poder, si él entraba y moría, tenían que sacarlo arrastrando. Nadie podía entrar. Ni siquiera para sacar a un muerto que haya caído muerto por haber entrado en pecado. Imagínense, hermanos, si alguien se acercaba a la presencia de Dios estando en pecado, moría. Por el día que el Señor hizo este sacrificio, se convirtió en nuestro mediador. Y cuando Él rompe el velo, Él está diciéndole a la humanidad: hay acceso directo. A través de mí hay acceso directo a Dios. Ya no tenemos que buscar rituales. Ya no tienen que hacer sacrificios. Ya no tienen que buscar por sus propios medios. No es necesario tanta imagen. No es necesaria las esculturas. No es necesario nuestros esfuerzos físicos, nuestras maneras. Él es más que suficiente para llegar a Dios. Antes de eso, el velo era el que impedía que pudiéramos llegar, hermanos. Pero Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando estas palabras nosotros las leemos y nosotros podemos unir esas palabras al momento en que el velo se rompió, esas palabras toman una realidad, hermanos, una fuerza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie podía entrar allí hasta que Él rompió el velo. Hasta que Él fue el que entregó el sacrificio. A partir de ahí, hermanos, tenemos acceso directo a Dios. No solo el pueblo del antiguo pacto, hermanos. Porque en esos tiempos la gente todavía lo veía así. Ellos eran el pueblo del nuevo pacto. Pero cuando el Señor rompió el velo, le dio acceso directo a ellos, a Dios. Él fue el máximo sacrificio, pero también a los gentiles, a nosotros. También hubo para nosotros, hermanos. En Efesios 3:18 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. A través de ese sacrificio, a través de Jesús, nosotros tenemos acceso directo. Tenemos la libertad de entrar a Dios, hermanos. Tenemos esa libertad para poder entrar en su presencia. Acompáñenme al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Cuando leemos en Hebreos, está mucha información, mucha que pudiéramos entender acerca del sacrificio de Cristo, los símbolos de su muerte, de su resurrección, hermanos. Pero si nos metemos aquí más, no saldríamos nunca, hermanos, porque aquí hay mucha base bíblica para poder explicar el sacrificio y todo lo que hizo el Señor y cómo tiene relación con el sistema de la ley, cómo tiene relación con lo que hacían los sacrificios en los sacerdotes. Todo tiene relación, y cómo Él vino a romper todo lo que era aquellas cosas para hacer un nuevo pacto con nosotros, para que formemos parte de ese nuevo pacto. Pero solamente vamos a leer el capítulo 10, versículo 19 al 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense, hermanos, que ahora nosotros podemos acercarnos a Dios, y Él nos está diciendo que ahora nosotros podemos entrar con un corazón sincero. Entonces todos esos rituales que pudiéramos hacer son en vano, hermanos. Porque cuando nosotros ponemos todos esos rituales que la gente hace, y se lo digo porque a veces los cristianos también andan allí, hermanos.
me ha tocado ver. Me ha tocado ver esos viacrucis que hacen y esas obras teatrales que van por el camino a un lugar. Me ha tocado ver cristianos en esos eventos, mirando, deleitándose. Gente que conoce la Escritura, hermanos. Gente que conoce la palabra, que debieran estar predicando contra esos actos, se dejan llevar por esos actos. Pero no es posible que eso siga pasando. Tenemos que tener discernimiento. No necesitamos nada de eso. Si eso fuera necesario, quiere decir que el sacrificio del Señor, la muerte, la resurrección, su sangre, el momento de su agonía, no tuviera ningún efecto, no sería tan suficiente. Pero porque es más que suficiente, sabemos que todo eso no sirve de nada, porque lo tenemos a Él. Tenemos a Cristo. Todos los esfuerzos humanos son inválidos. Jesucristo y su sacrificio fue más que suficiente. Por eso es que dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero. Teniendo fe, purificando nuestros corazones. Él está ahí para oírnos, hermanos. En esta época la gente va a estar muy metida en todo esto. Y como le digo, es triste porque solamente es una época del año para ellos. Porque en estos días crean una semana que es santa, pero sin vivir vidas santas. Es más, le voy a decir que muchas personas, no es estarlos juzgando, es que abramos los ojos. Porque muchas personas dicen que es una Semana Santa y si no lo ha visto, hermanos, en las tiendas publican baile de Semana Santa. Y en el baile de Semana Santa va a haber cerveza, va a haber vino, va a haber borracheras. ¿Y de qué sirvió no comer carne? ¿De qué sirvió guardarse de tantas cosas cuando al final de todo esto van a ser cosas peores? Por eso es que nosotros tenemos que tener el discernimiento. Mantenernos de corazón sincero delante de Dios y podernos acercar a Él, hermanos. El velo al romperse fue el símbolo perfecto que nosotros necesitábamos para poder entender que Él nos ha abierto el camino. Y nosotros como pueblo de Dios, nosotros que hemos creído en el Señor y que tratamos de guardarnos y que leemos la Escritura, tenemos que siempre meditar en ello. Señor, yo no necesito de otras cosas, yo tengo acceso directo a ti. Que podamos acercarnos a Él, hermanos. ¿Qué es lo que nos impide acercarnos a Dios? A veces que decimos que quisiéramos buscarle más y no podemos buscarle más por las diferentes distracciones. Es verdad, hermanos, somos humanos y tenemos debilidades. El apóstol Pablo dijo que el hombre que no ofende es un hombre perfecto. O sea, que somos débiles. Tenemos deficiencias en nuestra carne. Por eso es que le digo, cuando hay muchas cosas que pudieran evitarnos el acercarnos a Dios o el tener acceso directo. A veces en esta época, en esta era, en estos años, no sé cómo llamarlo, generación, tenemos el teléfono en las manos y muchas de las veces ese es el mayor impedimento para que nos acerquemos a Dios. Porque queremos acercarnos, queremos buscarle y ya nos salió un video que nos llamó la atención y perdimos el tiempo y se acabó el video y le pasamos a otro y le pasamos a otro. Y cuando ya quisimos volver a lo que queríamos hacer al principio, a buscar al Señor, a orar al Señor, ya han pasado horas. Aquello fue un tropiezo. Nada debe de impedirnos acercarnos a Dios, nada, hermanos. Que su presencia sea un anhelo para nosotros. Él está ahí para escucharnos. Cuando le adoramos, Él está escuchando. Cuando traemos necesidades, Él está escuchando. Cuando lloramos, Él está escuchando.
Cuando tenemos agradecimiento, Dios está escuchando. Ese es, hermanos, el Dios al que nosotros conocemos. Y el propósito de Él romper el velo no debería ser algo que nosotros dejemos en el olvido. No debería de ser algo que nosotros pasemos por alto. Al contrario, tenemos que decir: Señor, tú rompiste el velo, tú me diste acceso directo y yo voy a aprovechar esa oportunidad. No lo voy a dejar en el olvido. ¿Cuántos hombres, hermanos, de los profetas, cuántos hombres del Antiguo Testamento hubieran querido tener ese acceso de esa forma, aunque a Dios les hablaba a ellos? Pero hubo mucha gente que amaba a Dios, hubieron muchos que se guardaron para Dios y hubieran querido el acceso que nosotros tenemos, pero para ellos era necesario hacer sacrificios. Nosotros no tenemos que hacer esos sacrificios. El velo se rompió. El velo se rompió para nosotros, para que tengamos esa entrada directa delante de Dios, hermanos. Y para todo aquel que lo quiera. Porque el que lo rechaza no puede tener este acceso directo. El acceso directo es para el que lo quiera. Si lo rechazamos, se cierra esta puerta. Pero si lo recibimos, si lo aceptamos, esa puerta está abierta para que nos acerquemos a Él. En esta tarde vamos a orar por estas peticiones, hermanos. Vamos a presentar cada una de ellas en la presencia del Señor. Y le pido que, si usted quiere orar ahí en su lugar, usted puede hacerlo. Si usted quiere pasar enfrente, usted puede hacerlo. Vamos a orar por estas peticiones con la convicción y con la fe de que Dios nos escucha. Tenemos acceso directo, hermanos. Él está allí. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él está poniendo atención a nuestras necesidades.